ayude. Gracias te damos, Padre, por tu palabra que ahora tú la haces llegar a nuestros corazones. Permite que la podamos atesorar, que sea una palabra clara, que podamos entenderla. En Cristo oramos. Amén. Seguimos avanzando en la serie, ¿verdad? En que estamos en el lugar santo o el tabernáculo. En esta ocasión nos toca tratar lo que era el velo o la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El tabernáculo estaba prácticamente confeccionado de cortinas, pero este velo era especial por su alto grado de significado. Busquemos Éxodo capítulo 26, versículos 31 al 37. Éxodo 26, 31 al 37. Al 37, ahí donde se relata como Dios mandó a Moisés que elaborara esta pieza, este velo. Dice: también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. O sea, era prácticamente un tipo de paraván. Consistía en una tela bastante gruesa, aproximadamente 5 pulgadas de espesor. Ya hemos leído cómo era elaborada de lino fino torcido, con colores precisos, azul, púrpura, carmesí, y también diseñada o bordada con querubines. Este paraván o cortina colgaba de anillos de oro, ayudada de 4 pilares de madera de acacia cubiertos de oro que descansaban sobre basas de plata. Hermano, todo esto tiene un alto significado. Quiero comenzar con el espesor de este velo, 5 pulgadas. Eso nos está hablando de la gracia de Dios. El número 5 en la Biblia es el número de la gracia. El lino fino habla de la excelencia, la magnificencia de Dios. El color azul del cielo, donde Dios tiene establecido su trono. El púrpura es el color de reyes. Sabemos que Jesucristo es Rey de reyes, Señor de señores. El carmesí representa ahí la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nos limpia de todo pecado. Bordado de querubines, como el ejército angelical, sirven y adoran a Dios continuamente. Anillos cubiertos de oro, habla de la gloria de Dios. 4 pilares, 4 puntos cardinales, como Dios quiere comunión con todos los hombres. Dice: de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Aquellas basas de plata habla de la salvación. Pero yo quiero que veamos el velo básicamente en 2 puntos que van a definir tanto el sermón de este domingo como el de la próxima semana, y ver este velo primero como barrera y luego lo veremos como acceso. Viéndolo como barrera, quiero decirles, hermanos, Dios que usted y yo adoramos es el mismo ayer, hoy y siempre. El Dios del Nuevo Testamento no es diferente al Dios del Antiguo Testamento. Es el mismo. Y hermanos, hay que crecer en conocimiento de Dios. No nos baste creer, hay que crecer. Y Dios es amor, así lo dice 1 de Juan 4:8.
Pero hay otros atributos en el carácter de Dios que no pueden ser ignorados. Y en este caso, en este primer punto, viendo el velo como barrera, lo que resalta son los atributos de santo y justo en el carácter de Dios. Noten cómo leímos que este velo dividía lo que era el lugar santo, que era donde entraban los sacerdotes a hacer sus oficios, del lugar santísimo, que escuche, solamente el sumo sacerdote se le permitía traspasar este velo. Y quiero decirle, no todo el tiempo, una vez en el año. Una vez en el año, según Levítico 16:2. ¿Qué nos está diciendo todo esto? ¿Qué mensaje refleja este velo acerca del carácter de Dios? Hermano, presta atención a estos versículos. Quiero decirle la manera en que muchas personas que, entre comillas, se dicen ser cristianas, practican el cristianismo, refleja verdaderamente el conocimiento que tienen de Dios. Y sobre todo, el entender esto, que nuestro Dios es santo y justo. Dice Deuteronomio 10:17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Temible, dice el Salmo 76:7. Tú, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie cuando se encienda tu ira? Pero también en el Nuevo Testamento aparece Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Fíjense, horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Hebreos 12:29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. No se deje engañar, no se deje confundir. Recuerde, Dios le dijo a Eva que el día que comiera de ese árbol iba a morir. Y Satanás por el otro lado le dijo, mentira, no le creas a Dios, tú no vas a morir nada. ¿Y sabe qué? Hay muchas maneras que el hombre le ha creído al diablo. Porque cuando no le presta atención al carácter santo y justo de Dios, minimiza su justicia, se pasa hablando de amor, prosperidad, etcétera, etcétera, y no ataca el pecado, no anima la santidad y no presenta a Dios tal como es, que es santo y justo. Esas son muchas maneras de ser engañados por el enemigo. Y hay hermanos que están jugando con Dios, lo están tomando a la ligera. No tienen pendiente guardar sus mandamientos. Fíjense que se autojustifican diciendo, no, Dios es amor, Él no castiga a nadie. Desvirtúan sus atributos de santo y justo. Y se puede reflejar en los rostros cuando uno menciona esta parte de que no lo están recibiendo con el debido espíritu. Porque si no me hablen a mí de cosas malas. Yo no voy a una iglesia que me hablen de cosas malas. Pero ¿dónde otro lado lo van a preparar para la eternidad? ¿En qué otro lado le van a enseñar acerca del verdadero carácter de Dios? Y que un día vamos a estar delante de Él en juicio, si no es en la iglesia. Yo nunca he ido a Publix a hacer mandados y escuchar allí que me estén hablando que Dios es santo y justo. En ningún lado, si no es en la iglesia. Por eso que la iglesia debe de predicar la verdad y la verdad acerca de Dios. Sí es cierto que hay personas que por su estilo de vida, como toman los asuntos espirituales, no reflejan ningún temor de Dios. Si lo reflejaran, vivieran de otra manera. Por eso, esta es la primera enseñanza que yo veo que se refleja de este velo. Hermanos, Dios es digno de ser temido y de ser reverenciado. Fíjense cómo este velo aparece como una barrera. Por siglos era una barrera. Nadie podía traspasarlo. Solamente el sumo sacerdote una vez al año. Y si no tomaba las precauciones debidas, ¿sabe qué pasaba? Allí moría. Porque tenía que tomar las precauciones debidas. Hebreos capítulo 9, versículos 6 y 7. Vamos a mantener el libro de Hebreos.
disponible porque vamos a estar leyendo varios versículos de este libro. Hebreos 9, 6 y 7. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Está hablando del día de la expiación. Usted lo ha escuchado hablar o mencionar en hebreo Yom Kippurim. ¿Cuántos conocen de qué se trata esta fiesta, de esta celebración de Yom Kippurim? Bueno, se celebra los 10 días del mes de octubre. Y lo que sucedía era que se imponía un rescate. Primeramente, porque ese día se hacía expiación por los pecados del pueblo. Yo quiero que usted entienda el significado de expiación. Es muy importante para entender el velo y luego a Jesucristo. Expiación, que es lo mismo que propiciación, son términos que usted va a encontrar en la Biblia. Esto es lo que quiere decir: hacer intervención por alguien que se encuentra bajo la ira de otro para así calmarla. Eso es un propiciador. Eso es hacer expiación. Que una persona que está bajo la ira de otro, algo pase o suceda, que esa ira se calme y a esta persona queda libre de la ira. Ese es lo que significa expiación o propiciación. Y esto es lo que se hacía. Yo tenía muchos más detalles que presentarle, pero necesito avanzar en mi mensaje. Ese día se cogían 2 animales, 2 chivos, y se colocaban uno arriba de otro, porque esto significaba que ambos animales venían a ser uno. El sumo sacerdote ponía las manos encima del que estaba debajo y confesaba los pecados del pueblo. Luego que confesara los pecados del pueblo, que eso implica que se estaba transmitiendo los pecados a aquella víctima, ese chivo era enviado a Azazel. Eso quiere decir al desierto. Mire las implicaciones de esto, porque tiene dos cosas, una buena y una mala. La mala es que el desierto siempre ha representado un lugar de malo, maldito, de escasez, de destrucción, precario. Entonces nos está hablando que esas son las consecuencias del pecado. El pecado alcanza al hombre y el pecado trae malas consecuencias. Eso es inevitable. Pero también, como buena noticia, aquel acto simbolizaba, y es muy buena noticia para todos nosotros, simbolizaba que Dios estaba perdonando los pecados y enviándolos lejos. O sea, no recordándose de los pecados. Eso es en efectivo lo que pasa cuando confesamos nuestros pecados en Cristo. Mire cómo los hombres a veces podemos ser bien crueles, apuntando y señalando siempre el pasado a los demás. Sin embargo, Dios, que es quien nos ha de juzgar, dice en su palabra que Él aleja el pecado de nosotros, no se acuerda. Y venimos a ser nuevas criaturas. Eso está representado en ese chivo, Azazel, que era enviado al desierto. Pero todavía quedaba la víctima. La víctima era la que era degollada. Y aquella sangre se esparcía por el propiciatorio. Y era lo que calmaba la ira de Dios. El pueblo recibía el perdón. Y ese perdón se manifestaba en bendiciones que Dios enviaba a la tierra. En fin, para que ustedes vean qué importante era aquello. ¿Y qué me está hablando a mí todo esto? Que Dios no es cualquiera, hermanos. Dios no es cualquier Dios. Él es el Todopoderoso. Él es santo y justo. Dice Éxodo 34:7, de ninguna manera va a dar por inocente al culpable. Mira que el hombre se cree fuerte, invencible, que nunca va a tener que enfrentar la justicia de Dios. ¿Sabe qué? Equivocado.
equivocado. Está establecido que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio. Por eso, establecer una relación con Dios no es cualquier cosa, pero mantenerla tampoco. Nosotros, al mantener nuestra comunión con Dios, tenemos que crear ese sentir de temor, respeto y de reverencia, de obediencia, de adoración al Dios a quien yo sirvo y a quien yo ofrendo. Y es muy triste que en estos últimos tiempos veamos aún hasta hermanos en Cristo quitar sus ojos del autor y consumador de la fe y dejarle de servir, dejarle de congregar, dejarse de congregar y dejar prácticamente ese primer amor que debe de mantenernos a nosotros en fervor. Por eso, hemos hablado del carácter santo y justo de Dios, y eso lo refleja este velo. Pero ahora, momento de hablar del amor de Dios. Sería un mensaje incompleto si no habláramos del amor de Dios. Y Cristo se presenta en la palabra como nuestro propiciador. Ya usted está entendiendo el significado. Fue Cristo quien apaciguó la ira de Dios. Fue Jesucristo. ¿Okay? Dice la palabra, témele a aquel que puede echar tu alma en el infierno. Muchos malinterpretan diciendo que es el diablo. No, no es el diablo, es Dios. El diablo no tiene autoridad sobre las almas, es Dios. ¿Y sabes qué? El único que nos ha librado de esa condenación eterna es Jesucristo, porque Él calmó la ira de Dios. Él es el propiciador. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario fue suficiente para que satisfaciera todas las demandas de justicia que hay en Dios y también de santidad. Por eso, Él es, en ese día de expiación, Jesucristo viene a ser nuestro sumo sacerdote. Hebreos 9, ustedes tienen abierto ahí la Biblia, versículos 24 al 28. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Cuántas veces hizo esto? Por siglos. Esto sucedió. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Es decir, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Por eso el sacrificio de Cristo ya anula toda esta ceremonia de Yom Kippur. Nosotros ya no tenemos que ni estar buscando chivos, ni poniéndole las manos, ni mandándolos al desierto, ni degollándolo, nada de eso, porque ya Jesucristo es, primeramente, dice 2 de Timoteo 2:5, único mediador entre Dios y los hombres. Para mí es muy triste escuchar que ahora el nuevo Papa pues ofrece indulgencias vía internet. Qué triste desvirtuar así el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que fue hecho una sola vez y es perfecto. Aparte de eso, Él es el único que puede ofrecer perdón de pecados. ¿Cuántos están siendo engañados y arrastrados ante estos blasfemos falsos cristos? Cuando dice, mismo Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y dice más, nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Quiero decirle algo, ¿usted quiere realmente ser salvo? ¿Usted quiere ser salvo? Usted tiene que profesar y confesar dos cosas muy importantes.
lo que usted piensa acerca de Jesucristo y su misión. Cuando hablamos de la persona de Jesucristo, Él es Dios, Él es el Señor, Él es Rey. No le permita a nadie que venga a decirle menos de Jesucristo, de lo que Él realmente Él es. Él es Dios, el Verbo hecho carne. Pero su misión quiere decir que Él es el Mesías, el Cristo, el enviado para salvar al hombre. No hay otra manera. No hay otra manera. Por eso quiero decirle, no todas las religiones son buenas. ¿Sabe por qué no son buenas? Porque no todas profesan un correcto concepto acerca de la persona de Jesucristo. Y hay otras que o le quitan o le añaden a su sacrificio. Y esto no es bueno. No todas las religiones son verdad. No todas las religiones preparan al hombre para su encuentro con Dios. Lo que Cristo hizo en la cruz fue perfecto. Así lo presenta Hebreos 10, del 10 al 14. Una sola ofrenda, perfecta y para siempre. Por eso es que al estar en Cristo estamos en el verdadero Dios y la vida eterna, como dice Primera de Juan 5:20. Cristo también no solamente es el sumo sacerdote, pero es, como dice Juan 1:29, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y les voy a decir algo que ocurrió ese día de su muerte. Según las Escrituras, un detalle que solamente relata Marcos en su capítulo 15, versículo 34. A las 3 de la tarde, a las plenas 3 de la tarde, dice que en aquel momento hubo tinieblas. Se oscureció como si fuera de noche. Fue cuando Jesús exclamó, Eloi, Eloi, lama sabactani. Quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Cristo, el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En ese momento murió por nosotros. Y ocurrió un terremoto. ¿Y sabe qué? Ese velo, que ya les dije cuán grueso era, 5 pulgadas de espesor, se rasgó de arriba a abajo. Ante la mirada de aquellos fariseos religiosos que se justificaban a sí mismos porque eran estrictos cumplidores de la ley, sin embargo crucificaron al Mesías. Eso lo narra también Mateo 27, del 50 al 51. Y en ese momento, aquel velo que había sido una barrera, siempre una barrera, se rasgó, se abrió. Por eso dice que por medio del cuerpo de Jesucristo hoy día tenemos acceso al trono de gracia. Pero esa va a ser nuestra segunda parte del mensaje, ver el velo como acceso, no como barrera. ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos de esta primera parte? ¿Qué es lo que el Señor le dice a usted cuando por siglos y siglos ese velo era una barrera? Nadie podía entrar, solo el sumo sacerdote, siguiendo un ritual. Si olvidaba el más mínimo detalle, moría. ¿Qué le está diciendo eso a usted? ¿Le está diciendo que su Dios es cualquiera? ¿Que usted lo puede tomar y dejar como si fuera un vaso de agua? ¿Que usted lo puede decidir servir o no servir como usted le dé la gana? Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no, luego más tarde sí. ¿Usted piensa que eso es manera de reverenciar y de tenerle temor a este Dios? ¿Usted cree? Quiero que... ¿Ustedes creen que sea así? O nosotros tenemos que ser reverentes, temerosos,
Sí, la semana que viene vamos a ver su maravillosa gracia, pero Dios también es justo y santo. Él es fuego consumador. Hermano, cultive en usted un espíritu de reverencia y de temor ante Dios. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el mismo del Antiguo Testamento, el mismo del Nuevo Testamento. Y dice precisamente en el Nuevo Testamento, Hebreos 10:30, el Señor juzgará a su pueblo. Y les repito, para que no juegue con Dios, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 12:19, Él es fuego consumidor. Muchas veces llamamos a los hombres con paciencia, con amor, con misericordia, a que vengan a Cristo, a que los reciban. Somos pacientes para que las personas puedan servirle. Pero ¿sabes qué? Yo le quiero decir esto. No piense usted que usted le está haciendo ningún favor a ningún pastor, a ninguna iglesia, por congregarse, ni por servirle, ni por traer ofrendas, ni por hacer nada de eso. Usted no le está haciendo ningún favor a nadie. Jesucristo es demasiado precioso como para venderlo de otra manera. Jesucristo es muy precioso. Y nosotros tenemos que ser cristianos verdaderos, discípulos, seguidores de Cristo, que lo amamos de voluntad y de corazón. Y lo que hacemos, lo hacemos para Él lo mejor que podamos. Otra cosa no es el Dios de la Biblia. Por eso esto debe de producir en el creyente reverencia, temor, pero aprecio a la gracia que tenemos en Cristo. No es abusar de la gracia. Dice Romanos 6, del 1 al 14. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? Por los frutos nos damos a conocer. Y el cristiano se da a conocer por sus frutos de santidad, cuando se aparta del mundo y sigue a Cristo. Hermanos, Jesucristo logró por nosotros eterna redención en la cruz del Calvario. Abrió ese velo que por años estuvo cerrado. Hoy día está abierto. Quiero terminar con esta ilustración. Se cuenta que hace años se celebró en la ciudad de Nueva York una convención. La ciudad estaba abarrotada de los que asistieron y era la medianoche y 3 turistas no sabían que había habido convención en la ciudad. Estaban muy cansados, soñolientos, estaban buscando lugar para hospedarse y no encontraban. Todos los hoteles estaban abarrotados. No encontraban los pobres. Por fin, en un hotelucho, pero como de 90 pisos, encuentran por fin un cuarto desocupado. El único problema era que los elevadores estaban rotos. Pero mira, era tanto el sueño y el cansancio que decidieron aceptar la oferta. Y escaleras arriba. Eran 90 pisos. Entonces se dijeron, bueno, vamos a hacer algo. Cada 30 pisos vamos a descansar y cuentas una historia verdadera. Luego a los 30 pisos nos vas a decir tú, pues un chiste. Y luego cuando estemos llegando nos cuentas una tragedia. Y así hicieron. Subieron. Cuando llegaron al 90 piso, se reunieron y dice el que le tocaba hacer la historia trágica. Yo sí les tengo una historia que es lo más trágico que ustedes hayan podido escuchar. El recepcionista se le olvidó darnos la llave. Pero esto tiene una gran moraleja. Una gran moraleja. Usted sabe la cantidad de gente, millones, esforzándose en sus religiones.
llevando toda una vida realizando ritos, ceremonias, sacrificios, tradiciones, pero los pobres sin llave. Porque cuando lleguen al cielo, sea la hora de abrir las puertas del paraíso, si usted no tiene a Jesucristo, llegó sin llave. Llegó sin la llave. Y ahí ya no se puede agarrar para atrás. No. Este es el momento de que usted tenga un concepto correcto de Jesucristo, que Él es Dios, Él es el Señor. Y que tú tengas un concepto correcto de lo que Él vino a hacer a este mundo. Tan simple como esto, fue morir por sus pecados. Y hablo ahora en segunda persona porque es que ya yo estoy salvo en Cristo. Ahora le tengo que hablar en segunda persona. Jesucristo vino a morir por sus pecados. Por usted ser pecador, usted estaba bajo ira de Dios. Pero si usted pone su fe en Jesucristo, precisamente lo que Él hizo en la cruz fue apaciguar esa ira. ¿Cómo? Calmando todas sus demandas de justicia y santidad. Por eso dice, todo aquel que en Él cree será salvo. Por eso, recibir a Cristo no piense que es hacerle favor a nadie, ni volverse miembro de la iglesia, ni ahora me van a empezar a pedir, ni ahora... No. Recibir a Cristo es tu vida eterna. Recibir a Cristo es tu vida eterna. La religión lo que tiene que hacer es ayudarte a prepararte para que conozcas ese camino al cielo. ¿Okay? Pero Jesucristo es la vida eterna. ¿Tú le quieres recibir como Señor y Salvador? Levanta tu mano. ¿Hay alguien aquí lo recibe como Señor y Salvador? Dios te bendiga, Yarisa. ¿Alguien lo recibe como Señor y Salvador? ¿Alguien cree que Jesucristo murió en una cruz por expiar tus pecados? Okay. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Gracias te damos por este mensaje. Y ahora pedimos que nos prepares para esta mesa que precisamente representa este glorioso evangelio. Tu cuerpo, que es representado por el pan, y tu sangre, representada por el vino. Y los que nos sentamos lo hacemos porque creemos en común en tu sacrificio, Jesucristo. Hoy lo recordamos. Bendice esta cena en Jesús. Amén. Quiero pedirle a los hermanos